Hola a todos y bienvenidos una semana más a mi canal de YouTube. En el día de hoy vamos a estar continuando con la serie de ¿Por qué no eres rentable? Y como tercer vídeo traemos uno de los temas, yo creo que sobre todo muy frecuentes en gente más principiante, como es el overtrading, la sobreoperación y lo que eso conlleva, que es básicamente el FOMO. Creo que es uno de los temas que más me costó a mí personalmente al principio, porque como he comentado alguna vez, siempre estaba persiguiendo al resultado. Y creo que todo el mundo que inicia en este mundo del trading constantemente persigue eso desde el principio, porque hace trading, porque quiere dejar su trabajo, porque quiere una vida de ensueño, porque quiere todo eso que no puede tener con un trabajo normal y cree que el trading sí que se lo puede dar. El trading sí que te lo puede dar, pero tienes que entender que vas a pasar por un proceso malo, por un proceso en el que poca gente va a sobrevivir y a partir de ahí, el largo plazo dará tus frutos. Pero lo que no puedes hacer es encerrarte en el resultado y ver únicamente ese final. Tienes que entender que debajo de la pirámide hay un proceso y en este proceso aparecen cosas negativas y de aprendizaje, como puede ser el aprender que dentro del trading tienes que aceptar que tu cerebro no te va a dejar perder, pero tú tienes que interiorizar que la pérdida forma parte de este negocio. ¿Por qué digo esto? Pues porque evidentemente cuando sobreoperamos ocurre muchas veces esto. Tenemos FOMO. Vemos que una vela se va hacia arriba y entramos en compras. Vemos que una vela se va hacia abajo y entramos en ventas porque pensamos constantemente que nos vamos a perder el trade del día, cuando eso al final no es cierto. El mercado abre 23 horas al día, al menos en los índices, y la realidad es que van a aparecer setups constantemente, de mayor o de menor calidad, pero siempre vas a tener la posibilidad de capitalizar siempre y cuando tu cerebro y eh, tu estrategia te lo permita. Pero sin duda, cuando yo daba o cuando yo preguntaba a terceras personas, hostias, ¿cómo puede ser que me haya pasado 12, 13 horas al día estudiando, que sepa todo a nivel conceptos, que me desenvuelva muy bien, pero luego, cuando me toca operar, en 5 minutos de operativa se ha acabado mi día? ¿Qué es lo que me pasa aquí? Y siempre me detectaban el mismo patrón. Es que entras demasiado pronto, es que tienes FOMO, es que no estás siendo paciente. Y evidentemente todo era culpa de mi psicología y de estar buscando constantemente ese resultado. Por lo tanto, creo que es uno de los principales motivos por los que la gente debe pararse y decir, ok, el mercado va a estar abierto, no tengo por qué entrar ahora, no tengo por qué perseguir el resultado, voy simplemente a ejecutar lo que yo me he planteado y veremos lo que ocurre al final del día y si el día es negativo, no pasa nada, no voy a sobreoperar por ello. Al final, sabemos que, y soy muy pesado con estas cosas, pero para mí hay que planificar muy bien la semana. Hay que planificar muy bien el día y hay que entender cuántos trades vas a hacer y cuántos números, cuántos SLs te vas a permitir en el día. Si tú eso lo tienes claro, nunca vas a sobreoperar, a no ser que te saltes tu propio plan. Pero por lo general, si tú entras al mercado sin tener esto establecido, lo más normal es que tu cerebro no acepte el momento en el que tengas la pérdida y que pierdas todos los días aquello que tenías todo por hacer, ¿no? Aquello que tenías todo por ganar. Incluso los días que empieces bien, probablemente esa sobreoperación te va a hacer retroceder hacia atrás y muchas veces acabar el día en negativo. Por lo tanto, es crucial tener un plan muy establecido de número de trades y número de SLs y entender que si el día es negativo, no pasa absolutamente nada. Esto lo explicamos en el segundo vídeo en la gestión de riesgo. Al final realicé también un reel hablando de esto, pero el mercado funciona como una máquina de tragaperras. Constantemente está generando ese refuerzo intermitente donde cuando haces algo que no estaba en tu plan y te sale bien, ahí estás jodido. Es lo peor que te puede pasar. Porque probablemente cuando en el futuro vuelvas a estar en esa situación, lo volverás a hacer y en ese momento te saldrá mal. Y no te saldrá mal por un poquito, te saldrá mal por todas esas veces que te ha salido bien multiplicado por 18.000. Y ahí es cuando te vas a dar cuenta de que necesitas tener un plan súper estructurado.
Por ejemplo, si tú tienes establecido que solo te vas a permitir 2 SLs en el día y hay un día en el que tienes 2 SLs y dices, me voy a dar una bala más y te sale bien en el aspecto de que ese trade se va a profit y terminas el día en break-even o en ligero profit, en el día de mañana, cuando tú vuelvas a estar en esa situación que has tenido 2 SLs y tu plan dice, párate aquí, tu cerebro te dirá, ojo, te salió mal la otra vez, vuelve a darte una oportunidad a ver qué es lo que sucede. Y justamente será ahí cuando todo tu trabajo lo mandes a la mierda. Y esto lo digo no porque lo diga solo la ciencia, sino porque me ha pasado miles de veces y hasta que no he dicho, ok, mi cerebro me dice esto, pero yo voy a ser mejor y más inteligente que mi cerebro y voy a ser súper estructurado con estas cosas. Hasta que no tienes esa disciplina de respetarte a ti mismo y de respetar tus normas, probablemente nunca podrás ser rentable, porque esto es clave. Es decir, ser capaz de dominar esa emoción que te está pidiendo tu cerebro y entender que tu cerebro no está hecho para perder, pero que tú vas simplemente a apartarte del mercado por mucho que te moleste y asumir que esto es trading y que debes asumir esa parte que muchas veces es negativa. Hay tres disparadores que pueden determinar el overtrading, ¿no? La sobreoperación. Por un lado está el aburrimiento, y esto es algo que me dice muchísima gente también. Nuestro cerebro constantemente necesita acción, necesita dopamina, necesita que le demos adrenalina a nuestro cuerpo. Y si estás delante del gráfico y no te da ningún setup de calidad, muchas veces abrimos una operación, o yo al menos en el pasado, simplemente por sentir pum, esa sensación de necesidad, ¿no? De que ese cerebro se inunde de ciertas sustancias que nos hagan sentir esa sensación. Y al final ahí está el gran error. Para mí, realmente creo que una persona empieza a ser rentable cuando es capaz de verse, por ejemplo, la sesión de Londres entera sin ejecutar, simplemente estando presente, viendo setups, haría esto, haría lo otro, pero no ejecuto, no me entra esa necesidad de poder ejecutar. Y lo mismo con un día en el que tienes establecido que no vas a operar, pero dices, voy a ver qué es lo que sucede en el día de hoy, simplemente para, pues, ver, para estar en el día y demás, y no operas. Para mí, ahí es cuando vas a empezar a ser rentable, porque eres capaz de mantenerte al margen, a, es decir, eres capaz de mantenerte al margen independientemente de que tu cerebro te esté diciendo, dame dopamina. Pues tú te apartas, ¿no? Y eso es muy clave. Luego está el FOMO, que sin ninguna duda creo que es, pues, cuando yo era, bueno, cuando yo era muy principiante, cuando yo empezaba a operar, lo que más me castigaba. Es decir, es que veía una vela que se iba para arriba y ya entraba al mercado y a los 10 minutos de operativa se había terminado mi día, ¿no? Y era algo que me reventaba porque tenía que volver a esperarme al día siguiente para volver a operar siempre y cuando cumplía mis normas. ¿Qué pasaba? Que si no cumplía mis normas, aparecía lo siguiente, que es la revancha contra el mercado. Y trataba de recuperar esa pérdida que había tenido, muchas veces aumentando por 3 la pérdida inicial y muchas veces, también hay que decirlo, perdiendo toda la cuenta. Y eso es la mayor basura que puedes hacer. Por lo tanto, estos tres disparadores hay que tenerlos muy presentes para controlarlos. Hay algo que hay que entender y que yo repito mucho en mi comunidad, que es, nadie nos obliga a operar. El mercado abre absolutamente todos los días, excepto el fin de semana. Y si hoy no has podido capitalizar, no está mal. Es simplemente que bajo tu estrategia no ha habido una posibilidad donde puedas capitalizar. Por lo tanto, entiende que en el día de hoy te apartas del mercado y mañana será otro día. Y si mañana tampoco capitalizas, no pasa nada, será pasado mañana. Pero no operar tienes que verlo de forma positiva, porque tú has sido capaz de visualizar el mercado, ver que no era un price action adecuado para tu estrategia y has decidido apartarte. Y eso no es negativo, todo lo contrario, es positivo, porque ahí estás empezando a ganar, ahí estás empezando a enseñar a tu cerebro de que no todos los días se debe ganar dinero, ni todos los días se debe perder dinero, y que, bueno, pues hay días en los que debes de apartarte y no pasa absolutamente nada. Esto es algo muy frecuente también y era algo lo que yo no podía aceptar al principio de alguien que hacía un trade cada 3 días, hacía $8.000, por ejemplo,
y yo quizás hacía 40 trades en esos 3 días y estaba en -400. ¿Cómo podía ser eso, no? Evidentemente, creo que la gente que realmente es rentable entiende que, por un lado, ya no hablamos de operar todos los días, sino es que quizás opera una vez a la semana o 2 veces a la semana con una gestión de riesgo adecuada y yendo bastante fuerte, pero únicamente participando en esos momentos donde puede capitalizar de verdad, ¿no? Y creo que eso es de admirar y lo hace bastante la gente profesional. Puedes operar luego todos los días de la semana, evidentemente, pero sobre todo tienes que ser capaz de entender cuándo el precio te está dando posibilidades de capitalizar y cuándo debes de apartarte. Y eso es importantísimo porque al final, a no ser que seas scalper y abres y cierres operaciones rápidamente, que es una estrategia que yo pues al final no comparto, no va con mi filosofía de ver el trading, pues siempre que hagas más de X trades no va a ser acorde a aquello que tú realmente necesitas. Vamos un poco a ver las soluciones que puedo dar para frenar este sobreoperación y esta sensación de tener el FOMO constantemente. Para mí, una de las cosas que me cambió muchísimo es entender que no debo operar Londres, New York, Asia, la PM, como si tenía la sensación de que tenía que hacer al principio, ¿no? Antes me pasaba que quería operarlo todo porque quería capitalizar y pasar cuentas rapidísimo y hacer payout rapidísimo, hasta que me di cuenta que podía tener días muy buenos haciendo todo esto, pero por otro lado también, cuando por ejemplo mi sesión de Londres era negativa, la sesión de New York ya solo me servía para recuperar las pérdidas de la sesión de Londres, o cuando mi sesión de Londres era negativa, probablemente mi sesión de New York iba a aumentar esa negatividad la gran mayoría de veces. Por lo tanto, me centré únicamente en participar en ventanas donde realmente había la mayor probabilidad y que la sesión de Londres, en este caso, que por lo general, de forma general, no es la ventana donde mayor expansión se genera en el día, lo único que me iba a hacer era generarme desgaste emocional para afrontar la sesión de New York. Por ello, únicamente decidí operar New York y decidí también operar ventanas de mayor probabilidad. Y entender también que si en la ventana de New York AM no me da ningún setup, podría participar en la sesión de la New York PM, pero no a la inversa, no operar las dos, sino únicamente una ventana. En este caso yo me centro únicamente en New York AM, donde considero que existe siempre la mayor expansión del día y es ahí donde debo participar. Evidentemente hay veces donde expanden en Asia, donde expanden en Londres, el trading no es ABC, pero el 90% de las veces siempre va a expandir en New York AM y ahí es donde nosotros, o al menos yo considero, debemos participar. Por otro lado, estoy muy en contra de la gente que opera muchos activos. Si no le da un setup en Nasdaq, se pasa a el oro. Si no le da un setup el oro, se pasa al euro dólar. Opera el euro dólar por la mañana, luego opera los índices por la tarde. Esto es un show absoluto. Tú debes ser especialista y entender que tu mente es mucho más valiosa que todos esos activos y que el trading en general. Por tanto, debes cuidarla. Céntrate y especialízate en un mercado, en una estrategia y en una ventana de sesión, ¿vale? Y ahí es donde vas a ser capaz de operar. Porque lo que no puede ser es que quieras ser experto en todo, porque a la vez no vas a llegar a nada. Por lo tanto, céntrate únicamente en esa ventana donde y es activo, donde tú eres especialista y donde vas a ser capaz de capitalizar. Eso es únicamente lo que deberías de hacer. Y la tercera solución que doy, pues es sobre todo planificar el máximo de ejecuciones diarias que te vas a permitir y el máximo de números de SL que te vas a permitir. Y lo que también debes definir es el qué va a suceder si tú realizas un TP, cómo vas a afrontar ese siguiente trade si es que lo quieres realizar y cómo vas a hacer para que si ese trade es negativo no te afecte posteriormente en tu psicología. Pero esto debe estar planificado. No puedes entrar al mercado a lo loco buscando directamente el resultado. Incluso puedo asegurar que yo a día de hoy no me centro absolutamente nada en el resultado.
Me da igual si tengo que conseguir un día mínimo para conseguir un payout. Me da igual si tengo que hacer $100 para pasar un challenge. Me da igual si haciendo hoy X cantidad voy a hacer mi máximo payout en fondeadas. Me da absolutamente igual, porque he asumido que cuanto menos me centre en ese resultado que al final las propias empresas de fondeo te exigen, porque están diseñadas para que pierdas, mejor me va. Por lo tanto, no sé cuando arranco con una cuenta si tiene máxima pérdida diaria o no, porque yo sé que mi máxima pérdida diaria se ajusta perfectamente a las cuentas fondeadas. No sé si necesito hacer 40, 50 o 80 porcentaje de consistencia. Me da absolutamente igual, simplemente ejecuto y en el largo plazo, pues si me da la opción de eres elegible para un payout, retiro, pero no voy a estar constantemente visualizando las reglas que me pongan y demás. No, yo soy trader y yo ejecuto y trabajo para que el día de mañana, que ya lo he hecho en el pasado, pueda tener capital propio y seguramente dentro de 2 o 3 meses pueda volver a ello cuando pase este verano. Así que eso es en lo que yo me centro y en lo que considero que un trader rentable debería de centrarse. Esto ya lo he comentado, pero es evidente que estar fuera del mercado, pues muchas veces hay que valorarlo como un día ganador, porque eres tú el único responsable de que tú estés operando constantemente y eres tú el que debe decidir si participa o no en esa ventana horaria. Por lo tanto, esto es también muy clave. Y hay que entender, y esto me costó entenderlo, pero al final yo en mi día a día soy una persona muy paciente, pero luego cuando estaba delante del gráfico o sea, me consideraba una persona impulsiva porque estaba persiguiendo constantemente ese resultado. Así que hay que entender que esa sensación de tener el control constantemente respecto al mercado, te la vas a generar únicamente tú con tu mente y debes ser muy consecuente con eso. Por lo tanto, trata de estar presente en la gráfica y entender que si no aparece tu setup no debes de operar y si llevas 1 hora y media, 2 horas delante del ordenador y no ha pasado nada, te esperas hasta la hora que tú te hayas propuesto y a partir de ahí si no aparece nada te apartas, no pasa nada, no pasa nada. Has sido paciente y lo último que debes permitirte en ese punto es liarla después de toda la paciencia que has tenido por no operar. Por lo tanto, no seas impulsivo, no te obligues a operar todos los días, apártate del mercado y mañana será otro día. Así que nada, dicho esto, hasta aquí pues esos 3 disparadores con estas 3 soluciones respecto a este nuevo vídeo en el día de hoy y nos vemos la semana que viene con la cuarta clase. Un abrazo.